amigos que nos ven de New Pente Church en español. Queremos darle la bienvenida a alabar con nosotros, y antes de escuchar el mensaje de Pastor Patrick, nos quiero invitar a alabar nuestra alabanza que habla un poquito del amor que nos tiene el Señor, que vino a morir por nosotros en la cruz. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque le amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Pues aquí con ustedes otra vez el domingo, contentos de estar con ustedes, y pues vamos a casi terminar el estudio que estamos haciendo en el libro de los Efesios. Primero le agradezco a Maritza otra vez por haber puesto la canción. Entonces pues realmente eso nos ayuda a estar listos para recibir la palabra de Dios.
Hermanos, este libro de los Efesios realmente es un libro con mucha doctrina. La primera mitad pura doctrina, la segunda mitad es la aplicación. La cosa curiosa es que la aplicación empieza en la casa. Si yo hubiera escrito la carta, cosa que no hice, habría empezado con vamos a ganar almas en el campo misionero, vamos a proclamar las proezas del Señor en China o algo por el estilo. Pero realmente vemos que la aplicación primera es en la casa. Y si lo pensamos bien, realmente la casa es donde nosotros vivimos. Las relaciones más importantes que tenemos son con el cónyuge, con los hijos, en el lugar de trabajo. Ahí es donde vivimos. Ahí es donde nosotros tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios. Y teniendo éxito ahí, estamos listos para salir a otras partes y hacer exactamente la misma cosa. Ahora, la vez pasada vimos la cuestión de los cónyuges y hoy vamos a ver la cuestión de los hijos y los padres. Recuerden, por favor, que este pasaje tiene que ver con familias cristianas que deben estar viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Esta parte que viene tiene que ver con padres e hijos y también tiene que ver con patrones y empleados, pero es que siento que es tan importante esta sección sobre padre, madre, hijo, hija, que necesitamos ver estos 4 versos detenidamente. Porque si hay un lugar, alguna área de la vida donde hay fricción, donde hay conflicto, aún en las familias cristianas, es la situación entre las generaciones, los progenitores y los hijos e hijas. Así que recuerden por favor que esta carta es donde el Señor nos anima a ser lo que somos. Aunque parezca casi imposible vivir de acuerdo con estos versos que vamos a estar viendo, les quiero decir que en el poder del Espíritu Santo sí es posible. También, desde el comienzo, les quiero decir que vamos a ver que hemos fallado en algunas cosas viendo estos versos. Recuerden que Dios puede redimir cualquier situación y siempre hay la manera de rectificar y hacer el asunto mejor. Así que vamos a empezar y realmente Pablo empieza hablando a los hijos. Está citando uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Deuteronomio 5 que Moisés recita. Pues, de todos modos, aquí está, dice Efesios 6:1: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Ahora, curiosamente dice en el Señor. Si mi papá, estando yo en mi adolescencia, si mi papá me hubiera dicho que fuera a asesinar al vecino, no lo habría hecho, porque eso no es en el Señor. Así que sí tenemos ese limitante, ¿no? No debemos obedecer a los padres cuando nos están pidiendo hacer cosas que Dios, pues, prohíbe. Eso no. Pero en todo lo demás, hablando de una familia cristiana, nosotros debemos obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo, es correcto. Ahora, la primera relación que experimenta un niño recién nacido, una niña recién nacida, es la relación con mamá y con papá. Primero con mamá por motivos obvios, pero la primera relación es con los padres. Si los hijos no saben obedecer a sus padres, nunca podrán obedecer a las reglas de la sociedad en la cual vivimos. Nunca podrán obedecer a Dios, porque el primer ejemplo de Dios, aunque usted no lo crea, somos nosotros los padres, imperfectos, pero somos la primera representación de Dios en la vida de los niños. Ahora, toda autoridad que existe ha sido establecida por Dios. Pablo nos dice eso en Romanos 13, que no vamos a ver, los primeros 2 versos. Dios estableció la relación padre, madre, hijo, hija en la familia. Y cuando nosotros los hijos obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. Ahora, hay otro punto en esto de obedecer a nuestros padres. El verso 2 dice esto: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con una promesa, para que te va bien y vivas largo tiempo sobre la tierra.
¿cuántos mandamientos hay en los 10 mandamientos? Pues yo digo 10. Los primeros 4 tienen que ver con mi relación con Dios. Soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás estatuas, imágenes. No tomarás mi nombre en vano y guardarás el sábado. ¿Sí? Los otros 6 tienen que ver con la relación entre los seres humanos. Y el primero de esos últimos 6 es este que estoy leyendo. El primer mandamiento con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Si honro a mis padres, tendré larga vida y me irá bien. Si obedezco, soy bendecido. Al contrario, si desobedezco, no soy bendecido. De hecho, puedo ser hasta maldecido, cosa que vamos a ver en un momentito. ¿Cómo es eso de honrar a nuestros padres? No faltarles el respeto. No ser respondones si vivimos en casa y somos adolescentes o más jóvenes, ¿no? No serles fríos cuando ya somos adultos. Ellos están en su casa y yo estoy en mi casa. No me olvido de ellos. No ignorarlos, ¿sí? Entonces, no hablar mal de ellos. No les puedo decir la cantidad de veces que hablo con personas, hasta personas cristianas, que hablan mal de sus padres. Aunque es cierto, no debemos hablar mal de nuestros padres. Tenemos que respetar y honrar, aunque nos hayan tratado mal. Si nos tratan mal y son abusivos y tenemos que estar lejos de ellos porque nos están haciendo mucho daño, es una cosa. Pero de todos modos, no debemos hablar mal de ellos. Yo recuerdo una vez subí a un autobús para ir al trabajo y había un señor que siempre subía al mismo autobús y yo como que le esquivaba porque siempre me quería hablar de bobadas. Pero una cosa que me molestaba de él es que siempre me hablaba de su papá que ya había fallecido. Y no podía decir nada bueno de su papá, nada más es que maldecía y decía que era un XXX, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre era el hombre más infeliz. Es que siempre andaba cabizbajo, deprimido y todo eso. Y creo que fue un resultado de no haber perdonado a su papá por lo malo que papá le había hecho a él. No estaba viviendo la bendición de una vida larga, de que todo le fuera bien, sino una maldición de una vida abreviada, donde las cosas le salían mal. Ahora, Pablo tiene un pasaje paralelo en Colosenses. Solo vamos a leer 2 versos. La parte que tiene que ver con los hijos dice así. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. Ahora, si somos adultos ya es otra cosa. No estamos ahí para que nos digan qué hacer. Pero sí estamos ahí para honrar, respetar y tomar en cuenta. ¿Saben qué? Eso es muy triste. A mí me ha tocado ver a muchos ancianos en los asilos. Es que de vez en cuando íbamos en la iglesia para cantar en Navidad, cosas así. Y muchos están ahí porque realmente es el mejor lugar para ellos, porque necesitan una atención de 24 horas al día. Pero muchos están ahí porque es más fácil para sus hijos que no tienen tiempo para ellos. Eso es muy triste, muy triste. Eso no honra a Dios. Lo que honra a Dios es cuidar a nuestros padres y madres cuando ya son ancianos. Entonces sigamos con la lectura aquí en la cuestión de Efesios. Ahora está hablando a los padres y a las madres. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ahora, la mano dura produce mano dura. Muchos hijos rebeldes se rebelan por el mano fuerte de los padres que no toman en cuenta los sentimientos, las emociones, las razones por las cuales los hijos hacen lo que hacen. Hay muchos rebeldes que se están rebelando contra el duro trato de los padres. Entonces, es que hay una parte que dice,
que yo voy a visitar la iniquidad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el idioma moderno diríamos tal palo, tal astilla. Si yo trato a mi hijo con violencia, mi hijo va a tratar a su hijo con violencia. Y mi nieto va a tratar a su hijo con violencia. Si yo ando de borracho en la casa todo el tiempo, les aseguro que mi hijo va a andar en la casa de borracho todo el tiempo también. Lo que yo hago como padre se reproduce en mi hijo. Recuerden, la primera imagen de lo que es la forma de vivir es lo que el hombre ve, es lo que el hijo ve en papá y mamá. Lo mismo para las hijas. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser violentos, de no ser abusivos, de no maltratar, de no aplastar. No. Entonces, el pasaje paralelo en Colosenses nos da otro aspecto de esto. Dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ustedes han visto seguramente a muchos jóvenes con mucho talento y mucha capacidad que nunca llegan a nada, no quieren hacer absolutamente nada y tendemos a decirles perezosos. Es que a veces así es, pero a veces están respondiendo a la crítica continua, incesante de papá y mamá. Tonto, no lo puedes hacer, nunca llegarás a nada. Sí, verdad. Nunca llega a nada. No sabes nada, eres un estúpido. Es que te ves feo. Es que eres una torpe. Es que nadie te va a querer a ti. Esas palabras hieren. Esas palabras dañan. Esas palabras exasperan a nuestros hijos. Hay dos reacciones: la rebeldía por la mano dura o el derrotismo por la crítica continua. Recuerden que nuestros hijos nos ven a nosotros, aunque usted no lo crea, como Dios cuando son pequeñitos. Ellos son muy pequeños, ellos no saben nada de Dios. Lo que saben de Dios es lo que ven en nosotros. Es una responsabilidad grandísima. Ahora, un proverbio: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Quien la quiere comerá de su fruto. Si yo hablo fuerte a mi hijo y lo maltrato, ¿cómo es que mi hijo me va a maltratar a mí? Si yo critico continuamente a mi hijo, ¿no es que mi hijo me va a criticar a mí? Si yo veo que mis hijos no han llegado a nada y son rebeldes y me dan vergüenza, ¿no será eso fruto de la lengua que yo usé mal? Ahora, esto es como fuertecito, ¿verdad? Esto es como que, wow. Yo puedo ver que no lo he hecho bien como padre, o no lo he hecho bien como hijo, o como madre, o como hija. Hay una forma de rectificar este asunto. Es que toda desobediencia lleva a maldición. Si fuéramos a leer en Deuteronomio 28, cosas que no vamos a hacer, es un capítulo largo, veríamos que a cambio de la obediencia a la palabra de Dios hay un sinfín de bendiciones. Pero a cambio de la desobediencia a la palabra de Dios hay un sinfín de maldiciones. Ahora, si nosotros vemos que hemos desobedecido a Dios en este aspecto de padres, madres, hijos, hijas, solo tenemos que hacer una cosa. Padre, reconozco. Padre, me confieso, me arrepiento, perdóname y voy a perdonar a los que me han hecho mal. Así es donde se recibe el perdón, la liberación y la restauración. Aunque sus hijos ya son grandes, aunque sus papás ya son ancianos, aunque sus padres ya están fallecidos, eso funciona. Ahora, hay un verso muy importante que habla de cómo Cristo ha quitado toda maldición de nuestras vidas, pero tenemos que luchar para entrar a esa provisión. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en una cruz. En Cristo se le echó toda rebeldía, derrotismo, maltrato, abuso, etc. Él recibió todo eso en la cruz de Calvario. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, recibimos de Él todo lo que Él ganó para nosotros en la cruz. ¿Qué ganó para nosotros en la cruz en este asunto de cancelar maldiciones? La bendición. La siguiente parte de ese verso dice como sigue. Dice, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Si fuéramos a leer en Génesis 24:1, que no va a estar en la pantalla, veremos que dice esto. Abraham ya estaba avanzado, muy avanzado de años, y Dios lo había bendecido en todo. No en una parte, en todo. Dios nos quiere bendecir en la casa, nos quiere bendecir en la relación que tenemos con nuestros hijos, que tenemos con nuestros padres. Pero tenemos que reconocer donde hemos fallado, arrepentirnos, pedir perdón y perdonar a los que nos han hecho mal, porque en muchos casos nosotros fallamos porque han fallado para con nosotros también, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, los versos que acabo de leer de Gálatas 3, 13 a 14 funcionan. La provisión está en la cruz, pero tenemos que entrar a esa provisión. Ahora, si usted tuvo padres malos, ¿qué le toca a usted hacer? ¿Dejar de hablar mal de sus padres? ¿No difamarlos? ¿Perdonarlos? Y dejar eso en las manos del Señor. Si sus padres ya fallecieron, no deje de perdonarlos ante el Señor. No permita que Satanás tenga esa cadena alrededor de su cuello de la falta de perdón. Entonces, si usted es padre o madre, usted reconoce que usted ha provocado ira en sus hijos, usted ha exasperado a sus hijos, es ese momento de reconocer, arrepentirse, perdonar, pedir perdón y recibir la liberación. Y establecer el contacto con sus hijos. Decirles, hijo, hija, lo hice mal, perdóname. Entonces se abre la puerta a la gracia del Señor. Y la maldición pierde su poder en su vida. El propósito de Dios para la familia cristiana es la armonía, la paz, la tranquilidad. De hecho, el plan de Dios es que la familia cristiana sea el reflejo más fiel de lo que es el cielo, aquí sobre la faz de la tierra. No es por nada que es el blanco de ataque de Satanás. La semana pasada hablamos de los cónyuges. Hoy estamos hablando de los hijos y los padres. Hermanos, lo que digo es la verdad. Dios quiere que nosotros tengamos la bendición completa de Abraham. Abraham tuvo problemas en la familia, ¿sabe? Es que no le fue una historia de color de rosa todo el tiempo, pero cuando llegó hacia el final de su vida, Dios lo había bendecido en todo porque él entendía esas cosas y él aplicaba esas cosas. Lo mismo puede pasar con nosotros. Hermanos, realmente la llenura del Espíritu Santo es algo que todos queremos. La promesa de la bendición del Espíritu, como dice Pablo en Gálatas, ¿no? Pero realmente, digamos que es un garrafón y el garrafón está lleno del Espíritu Santo. De vez en cuando tenemos un corcho en ese garrafón que no deje salir la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en muchos casos ese corcho es la desintegridad familiar. Pero hay remedio. Acabas de verlo. No dejemos que el enemigo nos robe esta bendición. Reconozcamos, arrepintámonos, perdonemos, recibamos perdón y que Dios nos libere de todo esto. Y Él lo hará. Es la promesa que acabo de leer.
Hermanos, quiero orar con ustedes y con eso vamos a terminar, ¿sí? Padre, te doy las gracias, Señor, esta tarde, esta mañana digo. Gracias, Señor, que tú eres tan bueno. Y gracias, Señor, que siempre estás buscando la forma de bendecirnos, para que tus bendiciones sean las bendiciones que todos nosotros anhelamos tener. Te doy las gracias, Señor, y te bendigo, y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entrar de pleno a la bendición de una familia cristiana, no desintegrada, sino de éxito, entre los cónyuges y entre las generaciones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.